lucha con firmeza para conservarla. Seguimos en Habla el Pueblo, estamos acompañados del doctor Héctor Vargas Saya, de Harold Alba y Paul Loren, nuestros panelistas. El último tema de la noche tiene que ver con los personajes que serán parte de la contienda electoral para el Congreso y de algunos cuestionamientos que hay en torno a ellos. Señor director, presente usted el último titular de la noche. Harold, listas negras de los partidos políticos. Una breve introducción sobre el tema. Bueno, que parece mentira que los partidos políticos más antiguos o los que aparentemente son más institucionales son quienes llevan en sus listas a candidatos procesados por corrupción, algunos que han estado presos y otros que están con sospechas de que tienen financiamiento del narcotráfico. Y esas cosas solamente pasan en el Perú. Hay un informe que ha demostrado que más de 200 candidatos que están en este momento en carrera están denunciados por corrupción. Bueno, eso solo demuestra lo que he señalado reiteradamente, que la política es un negocio. O sea, el viejo ideal republicano está hecho añicos hace tiempo. Entonces, aquí lo que manda simplemente sea el capricho o el interés de grupos, pero no solo de grupos poderosos, sino pequeños grupos. Pueden ser narcos, pueden ser contrabandistas, come oro y qué sé yo, ¿no? Doctor Vargas Saya. Mire, hay que aclarar la cosa debidamente y poner la cosa en su debido lugar. No es exacto que hayan 240 denunciados. Esos 240 no son denunciados, son con antecedentes penales que ya fueron sentenciados, que es cosa muy diferente. Que es más grave también. Claro, Más grave todavía. por supuesto. Lo que ocurre es que de los 2.370 candidatos que tiene los 19, que suman los 19, las 19 listas, 240 tienen antecedentes penales. Pero por lo que se va revisando y viendo las cosas, por lo menos unos 700 u 800 restantes, si bien es cierto que no tienen antecedentes penales, tienen antecedentes judiciales, pero no solamente antecedentes judiciales. En un país que aspira a ser democrático, tiene que tenerse en cuenta lo siguiente. A veces más grande que un delito común o un delito culposo, por ejemplo, no es que a veces, es más grave las responsabilidades de orden civiles señalados en el Código Civil. Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya candidatos que no den alimentos a sus hijos? Candidatos que cometen adulterio, etcétera, etcétera. Es decir, esos son procesos civiles, pero que no están contemplados en la ley, ni en la Constitución, ni nada. De manera que la cosa es mucho más grave de lo que nosotros suponemos. Nosotros hemos preparado precisamente un informe sobre algunos candidatos que están en campaña y de algunos cuestionamientos que hay en torno a ellos. Señor director, por favor, presente usted el último informe de la noche. Candidatos al Congreso seriamente cuestionados esperan llegar a ser parte del legislativo, con lo que disfrutarían de la inmunidad parlamentaria. Impunidad congresal. Esta es Cecilia Chacón, un personaje muy ligado a Keiko Fujimori, por lo que encabeza la lista al Parlamento. Sin embargo, desde el Fujimorismo intentan hacer olvidar que esta señora fue sentenciada en los primeros días de abril del 2015 a 3 años de prisión suspendida, a la inhabilitación de todo cargo público y al pago de una reparación de 2 millones de soles. Todo esto por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que después de 14 años de investigación, se determinó que junto con su padre, el general Walter Chacón, exministro del Interior de Alberto Fujimori, habían amasado una fortuna de casi 2 millones de dólares. Dinero que sería parte de los desvíos de fondos que fueron tan comunes en el gobierno de Fujimori. Chacón de Vettori aprovechó su condición de parlamentaria para no asistir a las audiencias. De hecho, en el 2009 fue declarada rea contumaz. Lo indignante del caso es que el Poder Judicial ha decidido de manera más que sospechosa declarar nulo todo el proceso de investigación que duró 14 años. La razón, el fiscal que le investigó tendría que haber sido otro. Así de simple.
el señor Nakazaki. Su abogado dice que el Poder Judicial la ha declarado inocente. Para varios especialistas consultados, Cecilia Chacón de Vettori sigue siendo investigada por corrupción. Este es Willy Cerrato, exalcalde de Olmos. Fue inscrito como candidato al Congreso por Lambayeque en el partido de César Acuña. De acuerdo a la Asociación Civil Transparencia, sobre él recaen 3 condenas y por cada una el pago de reparaciones civiles, además de 20 casos más en curso. Actualmente su candidatura ha sido tachada por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo y se espera que apele esta decisión al Jurado Nacional de Elecciones. En noviembre del 2009, Moisés Guía Pianto ingresó a la sede de la DIROES para visitar al sentenciado Alberto Fujimori. Llevaba una cantidad elevada de dinero. La suma nunca la reveló, pero para aportar los fajos de dólares que llevaba, tuvo que utilizar una caja de zapatos. De acuerdo a su propia versión, en la puerta le preguntaron por qué llevaba tanto dinero. Su respuesta fue muy simple. Era un regalo para el exdictador, preso por los crímenes de La Cantute y Barrios Altos. Guía Pianto contó estos hechos cuando se enteró que en el 2011 no sería candidato por el Partido Naranja al Congreso. Ahora es uno de los candidatos del partido de Kuczynski al Poder Legislativo en la región Junín. Estos son solo unos pocos casos de los candidatos que hay en las listas parlamentarias, por lo que los electores tienen que estar muy atentos para que luego no tengamos que arrepentirnos. Ya sabe, a estar muy atentos porque los que serán padres de la patria podrían traernos más de una sorpresa. Harold. La frase de González Prada se hace más presente cada día que vemos ese tipo de informes, ¿no? Donde pones el dedo, salta la pus. Has cogido a candidatos de varios partidos políticos y es sorprendente cómo personajes que están postulando a la presidencia no hagan nada por retirar de sus listas a estos señores y señoras. Pero ¿cómo lo van a retirar? Pues si ellos están ahí, ¿por qué? ¿Ah? Porque la mayoría de estos candidatos apuesta a la suya. O sea, financia eso, ¿no? Entonces, si hay eso, ese aporte, ¿no? Entonces, malogra toda posibilidad de tener ética, principios, moralidad. Es que no tenemos una idea clara sobre este asunto. Aquí se confunde mucho y hay mucha ignorancia y nosotros no podemos esperar y confiar mucho en la mayoría de los electores. Entonces, en primer lugar, no tienen a la mano ninguna información pública respecto de los antecedentes penales, judiciales o policiales de los candidatos. En buen lenguaje, desde el punto de vista moral, si se tuviera conciencia sobre este tema, e inclusive aquellas personas que han tenido denuncias penales y que todavía no han recibido condena tampoco pueden ser candidatos. Tampoco podrían ser candidatos aquellos personajes que se han acogido a la prescripción de sus delitos de orden penal, porque la prescripción también es un antecedente grave. Supone, es haber eludido la responsabilidad ante el Poder Judicial y no haberse sometido a la justicia. Y en consecuencia, todo eso no está contemplado en la ley, ni en la Constitución, ni en la ley orgánica de los partidos políticos, ni en la ley de partidos políticos, ni nada. De manera que sobre este asunto hay que tener si hubiera propósito y vocación de moral en este país, iríamos mucho más lejos de este terreno. Don Héctor, pero también es ingenuo pretender que estos señores que tienen estos procesos o que han sido sentenciados o que están siendo procesados por una cuestión moral van a dejar de postular cuando ellos más bien ven en la postulación su pase para la impunidad. Porque saben perfectamente que en el Congreso ellos no van a dejarlo nunca. Por supuesto que así estén en la casa, no van a dejar. Yo no me refiero a ellos, me refiero a la autoridad. El Poder Judicial, la autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tienen los instrumentos necesarios para saber quiénes son quiénes. Que los candidatos no son expurgados. Los candidatos no han sido expurgados. Que me diga el Jurado de Elecciones o la OMP si ellos
han expurgado a los candidatos. No, no les han pedido absolutamente nada. Apenas les han solicitado su DNI y nada más. Pero también, a ver, los mismos partidos. Yo recuerdo que la señora Fujimori, Keiko, durante buen tiempo estuvo diciendo que estaba armando un partido donde estas cosas no iban a suceder. Y bueno, es mentira, porque en su partido hay varios personajes que tienen este perfil, ¿no? Ahora, en el caso de Willy Cerrato es interesante porque él surge o irrumpe en la política, creo que con Olivera, ¿no? Y si mal no recuerdo, hay un equipo de fútbol en el norte que tiene su nombre y apellido, ¿no? Es decir, es casi como un cacique, ¿no? Y ahora entra con Acuña. Pero tampoco se puede confiar, pues, mi querido amigo, tampoco se puede confiar en los caudillos, en los líderes. No es una crítica Sí, sí. al personaje, estoy Sí, haciendo no, una- tampoco ellos. Caballeros, si me permiten, sabemos que nuestro público también es parte del panel en todo caso y vamos a ver qué opina. Aló, buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Están hablando de los candidatos, ¿no? Hay uno en especial, Julio Guzmán. ¿Usted sabe qué significa ser proveedor del Estado? Julio Guzmán lleva un programa en Panorama que él no lo negó. Lleva el 70% de candidatos al Congreso que son proveedores del actual gobierno. Entonces, ¿qué significa? Proveedor significa hacer corrupción. ¿Por qué? Porque para ser proveedor hay que dar el diezmo o un poquito más. Muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Brevemente, por Saludos favor. a su honorable mesa y sobre todo la imparcialidad que hay con ustedes como periodistas y analistas políticos. Un saludo también al señor Harold Alba. Quería decirle que por qué el Jurado Nacional de Elecciones no hace un filtro estricto con estos personajes que lo único que buscan es tener inmunidad para tapar todos los delitos que durante todo ese tiempo han estado haciendo, y uno de ellos es el enriquecimiento ilícito. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Mis felicitaciones por su programa, lo veo todos los días. Yo quisiera ofrecer una idea, una opinión. Estamos quejándonos, todos los programas, nos quejamos de lo mismo, reiteramos lo mismo. Estamos frente a un grupo de delincuentes, bribones, sinvergüenzas que creen que nacieron para ser presidentes. ¿Qué hacemos frente a eso? Ustedes se quejan de los medios de comunicación que están haciendo lo que están haciendo, y es real, pero ustedes son un medio de comunicación también. ¿No creen que una oferta más interesante sería presentar a los candidatos frente a ustedes, frente a nosotros, acreditarlos o desacreditarlos? Porque mire, eso de presentar al señor Popi, yo creo que los desacredita. Okay, muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Señor, buenas noches. Le habla Raúl de Villesoro. Realmente nosotros, la gente del pueblo, estamos muy hartos y asqueados con todo lo que está sucediendo, ¿no? Y esta noche nos hemos enterado prácticamente de que el señor presidente Ollanta Humala ha percibido más de $1 millón en el caso de Lavallato. Es importante que ustedes pongan también estas cosas en agenda, ¿no? Gracias, eso es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Harold, tenemos la participación de uno de nuestros televidentes que dice presentar al señor Olivera nos desacredita. Bueno, en realidad la idea es presentar una denuncia al criterio del lector. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, pienso que en primer lugar este es un medio de comunicación efectivamente, que a diferencia de los otros medios de comunicación tenemos un panel imparcial, no todos pensamos igual, no todos pensamos lo mismo. Este es un debate, digamos, de ideas, es un debate plural, no es ninguna queja, porque lo que nosotros hacemos es poner la realidad sobre la mesa y a esa realidad analizarla. Y es nuestro punto de vista, desde nuestro particular enfoque, lo que tratamos de transmitir a la población. Más bien lo que nosotros estamos haciendo acá es informarle a la población, ponerla, digamos, en autos para que sepa qué tipo de candidatos tiene y que sepa también por quién debería o no debería votar. Finalmente, la población es la que va a decidir. Lo que nosotros pretendemos desde esta ventana es no callarnos, decir las cosas como se tienen que decir, porque aquí nosotros, si hay algo que nos rige, es el derecho y la libertad de que somos independientes, y eso es algo que yo pienso ya avala a este panel, porque acá no estamos, digamos, comprometidos con ningún partido, todo lo contrario, estamos comprometidos con la mayoría, que es la población, y nuestra única finalidad es no quejarnos, sino tratar de que la población se comprometa. ¿De qué forma?
mirando bien lo que tenemos en el panorama electoral y que sepan discernir para poder el día 10 de abril dar el veredicto. Paul. Bueno, sí, bueno, con relación a lo que ha señalado Harold, sí, lo que interesa aquí es que podamos servir, de canal para que el elector tenga mayor juicio con relación a lo que sucede en la política, ¿no? Es uno de los tantos canales de información que puede tener una persona, al fin y al cabo, ¿no? Puntualmente con relación a la denuncia de Olivera, es importante, ¿no? Y ahí quiero poner una opinión personal sobre Olivera. Más valioso era Olivera en el Congreso que aspirando a la presidencia de la República, ¿no? Porque la fuerza de Olivera está en eso, ¿no? En denunciar, en buscar, expurgar, ¿no? Y fiscalizar, ¿no? Y eso no lo vamos a tener, ¿no? Ahí la persona, en este caso, el individuo sí tiene un peso, ¿no? Y Olivera tenía un peso en el Congreso. Ok, bueno, la noche esta nos convoca respecto a las listas al Parlamento, al Congreso, y alguien llamó, el doctor dijo, el Jurado Nacional de Elecciones debería tener una acción mucho más dura. Y... Claro, esa es la parte la parte sustantiva. Los 2.300 candidatos a las listas parlamentarias, ninguno de ellos se les ha exigido declaración jurada de bienes y rentas, por ejemplo. No han presentado declaración jurada, no han presentado su certificado de antecedentes penales, judiciales, como se solicita a cualquier postulante a un cargo de amanuense o de secretario. No, pero don Héctor, Entonces, pero sí, el jurado, o sea, cuando alguien quiere postular al Congreso, la institución, el partido, sí le solicita a cada postulante los antecedentes penales y también les solicita su declaración jurada. No estoy hablando de antecedentes penales. Hay que diferenciar muy bien. Estoy hablando de antecedentes judiciales, no de antecedentes penales. Antecedentes penales ya se sabe, pero ninguno ha presentado certificado de antecedentes judiciales. Bien sabemos que un antecedente judicial es tan grave como un antecedente penal. Si bien es cierto que el antecedente penal se deriva de una sentencia consentida y ejecutoriada, pero el antecedente judicial es una denuncia penal que tiene la categoría de una sentencia, que si bien es cierto no ha recibido sentencia, es debido a la demora que se produce en la administración de justicia. Pero él violaría la presunción de inocencia también. No, ¿qué presunción de inocencia? Claro. El antecedente judicial, yo he pasado por el Poder Judicial. Los antecedentes judiciales suponen que una persona ha sido acusada por estafa. Es decir, por hechos que están probados y que todavía no han recibido condena. Pero es la condena la que zanja el tema. Pero tenemos 10 millones de habitantes. ¿Por qué tienen que ser candidatos los 200 y pico o 2.000 personas que existen cuando asisten otras personas honorables? No, pero a ver... Aquí nos estamos quejando de la serie de personas que están cuestionadas y después nosotros que no presenten nada. El que tiene un antecedente penal, inclusive una obligación civil. Pero más grave ahí es una sentencia judicial, ¿no? Porque al fin y la omisión en la información de ese tipo de Pero ¿qué pasa, mi querido amigo, con el Poder Judicial? Hay una denuncia y faltando 6 meses para el proceso electoral, se conchaba su defensor con el juez y le aguanta el proceso, no lo juzgan. Claro, está mal. Y después, lo más grave es el caso, que una vez que ha sido elegido el sujeto, ya no lo pueden juzgar. Porque ahora, de acuerdo con la mala interpretación... No, Héctor, pero con esa lógica, personajes en la historia como Víctor Raúl Torre, como Barrantes, que también han tenido antecedentes judiciales porque los han denunciado por algún motivo, no habrían estado en carrera. O sea, yo pienso que aquí sí lo que tiene que ver es... Bueno, con esa lógica, entonces mejor que entren pues todo, que no haya. Estamos quejándonos de la mala conducta de los políticos. Nos estamos quejando de que no hay control en la moral, que hay corrupción, pero queremos ser al mismo tiempo magnánimos. No hay que ser magnánimos. En este país donde hay mucha corrupción, está institucionalizada la corrupción, hay que tener mano dura. Caballeros, si me permiten, vamos a escuchar qué es lo que opinan nuestros amigos televidentes. Están ahí las líneas telefónicas para que ustedes puedan llamar, participar libre y abierta democráticamente. Paul, ¿qué hacemos frente a este asunto? Tenemos en todo caso... cuestionamientos. Muchos de estos señores no pueden ser retirados de las listas porque lo que se tiene son cuestionamientos. El vecino no tiene evidencias, pero los conoce.
pero no hay pruebas contundentes. Es que, a ver, cuando uno, o en general, cuando se habla de institucionalidad, pues solemos pensar pues, en las grandes leyes, en la gran plataforma legal, pero también hay una institucionalidad democrática ausente, ¿no? Que es el control que debería tener ese tipo de situaciones por parte de los partidos, los movimientos, ¿no? Y eso no existe. En los partidos, incluso históricos, también se da eso, ¿no? Y ciertamente en los partidos nobles eso se da pues en cantidades industriales. Pero, a ver, ¿tenemos una gran falencia institucional? Sí, pero no solamente en el campo de la formalidad puramente legal, sino en el comportamiento cotidiano, en este caso de los movimientos políticos, ¿no? Y eso se construye en los hechos. Eso no se construye de la noche a la mañana. Por eso es importante la información. Sin información no se hace mucho. ¿Y sabes cuáles son las consecuencias de estas cosas que dice Paul? Que, por ejemplo, partidos como el APRA, como el PPC, que ahora son esta alianza popular que todavía no sabemos hacia dónde va, porque en vez de caminar hacia adelante está retrocediendo completamente. Va hacia atrás. Y creo que bien merecido. El resto de partidos, llámese Fujimorismo o el partido BPK, la lección que están teniendo es que no tienen ese arraigo que esperaban tener con la población y que, como hablábamos en el primer tema, candidaturas como la de Barnechea o la de Mendoza estén adelantando. Doctor, permítame una conclusión en 20 segundos. Un alcance. No pocos, muchos de los candidatos que no tienen antecedentes penales, que no han recibido sentencia, pero tienen denuncias, están rogando a la divina providencia ser elegidos, de modo tal que cuando el Poder Judicial las agarren en la mitad del camino, ellos ya sean elegidos y se acogen a la inmunidad parlamentaria en forma indebida. Conclusión en 20 segundos. Lo ideal sería que la inmunidad parlamentaria quede abolida, ¿no? Pues si somos una república, todos somos iguales ante la ley. Creo que eso debería ser un principio, ¿no? Harold. Bueno, creo que aquí lo puntual y lo importante es que para que no sucedan estas cosas, los ciudadanos son los que tienen que involucrarse en política, gente que quiere cambiar esto. Por ejemplo, nosotros estamos acá con el Partido Cívico Nacional Obras, pueden venir de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde a que nos apoyen con este proceso de recolección de firmas para poder tener el bicentenario del partido que nosotros merecemos. La mejor manera de que estas cosas no pasen es que los ciudadanos se involucren en los procesos democráticos, nos dice Harold Alba. Bueno, se acabó el programa. Buenas noches. Hasta mañana. Lucha con firmeza.